buenos días a todos y todas. Regularmente, los varones en todas las Américas suelen fallecer por razones más violentas que las mujeres. Los índices de suicidio entre los jóvenes son mucho más altos que entre las jóvenes. Los índices de accidentes de tránsito. También, cuando se alarga la vida, los hombres suelen vivir hasta 6, 10 años menos que las mujeres porque no se cuidan, no van al médico. La violencia de género tiene mucho que ver con los hombres. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasan todas estas cosas? Bueno, eso tiene que ver con cómo se construye la masculinidad. Y ese es precisamente el tema que investiga nuestro invitado de hoy, el doctor Benno Kaiser, quien es académico de la Universidad Veracruzana de México y quien está en Chile en un proyecto de la doctora Karen Mardones de la Universidad de Santo Tomás para investigar masculinidades y academia, ¿cierto?, en las universidades. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Muy bien, muy a gusto aquí en Valdivia, con el clima y con la recepción que he tenido de parte de la doctora Mardones y todas las personas en la Universidad de Santo Tomás. Realmente ha sido muy agradable estar hasta ahora. Gracias. Muy bien, qué bueno que se sienta muy bien a gusto con ese tema también. Yo quisiera partir pidiéndole que nos explicara de qué consiste este proyecto y luego nos vamos a introducir en el contenido de todo este concepto de las masculinidades. ¿De qué se trata el proyecto y por qué lo hacen en las universidades? Bueno, es interesante cómo las universidades van analizando, van enseñando sobre muchas temáticas, pero les cuesta de pronto mirar hacia adentro. La universidad como un espacio libre, un espacio de libre pensamiento, en general un espacio bastante más seguro también para el estudiantado que a veces sus comunas o en el tránsito a ella. Pero es a partir de la protesta feminista que la universidad se ve obligada a mirarse a sí misma y a sus integrantes y a empezar a darse cuenta de que hay muchas manifestaciones de sexismo, de violencia, sobre todo hacia las mujeres, pero también entre hombres, que hay formas de violencia docente que hay que empezar a atender. Entonces, la universidad como ente que observa el mundo, el universo, incluso el tema de universidad es un poco pretencioso, es muy humano, la universalidad. No, estamos aquí en el planeta Tierra y bueno, si ven hay astrónomos, pero realmente de pronto la universidad se concibe como por arriba de la sociedad. Entonces la universidad se ve obligada, tanto en Chile como en México y otros países, a mirar hacia adentro, mirarse a sí misma a partir de las autoridades, a partir del propio estudiantado, a empezar a ver cómo se dan las relaciones de desigualdad o de igualdad dentro de la universidad. Profesor, cuando hablamos de género en general y de igualdad de género, siempre tendemos a pensar solamente en las mujeres. De hecho, los ministerios de las mujeres se preocupan del tema. Cuando hablamos de violencia, hablamos desde la perspectiva de las mujeres, la mayoría como víctimas, ¿cierto? Uh-huh. Más del 98% como víctimas. ¿Por qué es importante tocar estos temas abordándolos desde la perspectiva de los hombres? ¿Por qué estamos hablando de masculinidades y ya hace bastante tiempo, ¿cierto? Más de 10 años que se están realizando estudios en esta área. Bueno, es un logro importantísimo esta mirada, la perspectiva de género es un regalo que nos da el feminismo, tanto político como académico, que permite ver la condición de subordinación de las mujeres y los costos que tiene, pero es tan fecunda, tan rica en posibilidades de que también permite que los hombres nos empecemos a revisar. Decía Simone de Beauvoir, la mujer no nace, sino que se hace, y resulta que los hombres también no somos como somos, nada más por nuestro cuerpo biológico, nuestras hormonas, sino que también hay un proceso de aprendizaje. Entonces, como en una segunda, tercera vuelta de análisis, vamos descubriendo que los hombres también tenemos malestares, vamos descubriendo que los hombres tenemos mucho que ver con el malestar de las mujeres y que la igualdad de género se alcanzará más rápidamente si se hace un trabajo relacional. O sea, no solo el trabajo enfocado a las mujeres, a mejorar su condición, sino un trabajo también que interpele, que cuestione a los hombres para que los hombres, como decimos en México, nos pongamos la pila y empecemos también a transformarnos, a
revisar nuestros malestares, nuestras relaciones con las mujeres, con los hombres, la relación con las emociones, con la salud. O sea, hay muchísimos temas que están ahí pendientes, como usted señaló en el arranque del programa, y que llevan también a grandes costos sociales. Los hombres costamos mucho a la sociedad si vemos estos problemas, accidentes, suicidios. El porcentaje de hombres, personas encarceladas, es un porcentaje altísimo de hombres. Todo el asunto del narcotráfico, que va permeando cada vez más los países de América Latina, es una trayectoria muy, muy masculina. La guerra misma, y incluso la forma en que desde los hombres se interpreta la relación con la tierra, que es una relación más bien de apropiación y de dominación de la tierra, que está teniendo hasta efectos climáticos actualmente. Exacto. Profesor, ¿y cómo reciben los jóvenes o cómo reciben otros hombres que se hable de estos temas? Porque también asistimos en la actualidad a una especie de revaloración del machismo más tradicional, a una crítica muy grande hacia el avance de las mujeres, como si eso fuera en desmedro de los hombres, ¿cierto? ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo es estudiar masculinidades con los hombres? Muy buena pregunta. Usted mencionaba que ya tiene 10 años. En Chile ya salió un libro que habla de los 30 años de estudios sobre hombres y masculinidades, aunque el activismo lleva un poco menos de tiempo, pero desde hace 25 años en México, en Chile, en Argentina, en Centroamérica, vienen pequeños procesos en donde esta investigación se convierte en metodología para trabajo con hombres. Yo puedo decir que ha habido una creciente apertura de los hombres lo vemos con extrañeza, sentimos incómodos cuando se habla de las masculinidades. Si lo hace una mujer nos sentimos más incómodos todavía, nos sentimos interpelados, pero hay también una acumulación de malestar que ayuda a que los hombres digan, bueno, esto sí tiene que ver conmigo, porque ahorita soy papá por primera vez, o porque finalmente es la tercera polola que me deja y termino de no entender qué está pasando. Los hombres nos cuesta pedir ayuda. O sea, hay toda una serie de problemáticas muy importantes que contribuyen a que los hombres empecemos a buscar o aceptar o a reconocer esta posibilidad. Y es cierto, hay otro sector de hombres que se ha ido radicalizando y se ha ido acomodando en lo que llaman la manósfera, o en España le llaman la machósfera, y desde ahí su malestar lo articulan con una culpabilización de las mujeres de ese malestar, e incluso una posición antifeminista. Es un sector pequeño pero creciente de hombres jóvenes, sobre todo, algo que se ve muy reflejado en la serie Adolescencia, en donde justamente un muchacho, un niñito, que no da guerra porque todo el tiempo está en su habitación, pero que en esa habitación está totalmente conectado con estas redes sociales que lo van alienando en esa dirección. Entonces hay una respuesta mixta, no hay una respuesta única. La inmensa mayoría de los hombres no sabe que hay un campo de las masculinidades, pero encuentra la necesidad de cambio muchas veces en el contacto con las mujeres que están cercanas a ellos. Eso nos pasó en la UNAM, con las autoridades que decían, bueno, esto que están gritando las estudiantes, esto que están demandando las estudiantes, es lo mismo que dice mi hija que está estudiando bachillerato, o es lo mismo que decía mi pareja hace 20 años, pero que yo no la escuchaba. Entonces, bueno, son momentos como el libro que publicamos, de interpelación feminista. Exacto. Que pueden contribuir a que los hombres nos pongamos al día. Exacto. Y esa interpelación a veces es interpretada como una agresión de parte de los hombres. Se lo pregunto sobre todo por los estudios que hay respecto de las relaciones de pareja actuales entre hombres y mujeres, los jóvenes, que han evidenciado que los jóvenes se sienten no solo interpelados, sino que se sienten muy agobiados con la forma en que se tienen que relacionar con las mujeres, que hay un problema ahí también emocional de los hombres. ¿Cómo lo ve usted? Tenemos un colega argentino que habla de la masculinidad incomodada. Aunque el primer libro que compré hace 30 años habla de las masculinidades en crisis en Estados Unidos. Entonces, si hay una crisis, hay un enojo,
hay una justa rabia de parte de las mujeres hacia el género masculino, que a veces quizá no encuentra la mejor forma de comunicar. Hay un hastío de parte de muchísimas mujeres, pero también hay una defensividad y un apego a los privilegios que tenemos los hombres. Entonces, yo creo que tiene que venir de ambos lados, y poder tener la capacidad de escuchar ese enojo. Es interesante ver los análisis sobre feminicidios, en donde no es necesariamente una feminista la que muere, sino es la pareja sentimental de un hombre que no logra controlar su impulso de control y termina asesinando a esa persona con la que en algún momento decidieron vivir juntos. En el momento que ella deja, en España está muy marcado eso, en el momento de la denuncia es un momento de muchísimo peligro para las mujeres. Entonces no hace falta que mi pareja sea feminista y radical como para que este tipo de hechos de violencia ocurran. Cuando la mujer empieza a tomar decisiones, es un momento de peligro, y eso otra vez hay que dar la vuelta al foco y decir, bueno, ¿qué está pasando con los hombres? ¿Qué está pasando con nuestro deseo de control, nuestras expectativas de autoridad por encima de las mujeres, la expectativa de servicios de parte de las mujeres, que cuando no se cumplen nos llevan a la violencia? Ese es un poco el sentido, sobre todo de los programas que atienden a los hombres que ejercen violencia, es revisar eso y las emociones que eso produce y saberse retirar. Me estoy poniendo mal porque yo estoy esperando un servicio de parte de ella, me estoy poniendo mal porque está cuestionando mi autoridad, es el momento de retirarme y no pasar algún tipo de violencia. Entonces, todo un trabajo atrasado que tenemos los hombres, pero que finalmente lo estamos impulsando en la mayor parte de los países de Latinoamérica, muchas veces de la sociedad civil, pero ahora cada vez más desde las universidades. Exacto. Como usted señalaba al principio, todas esas conductas son aprendidas, ¿cierto? Sí. Y muchísimas veces también se dice que machismo se escribe con M de mamá, de que son las madres las que enseñan ese tipo de cosas. ¿Qué tan cierto desde la perspectiva de las masculinidades es esa afirmación? Qué buena pregunta, y trae dos vetas. Si decimos que la violencia no es innata, lo innato es la capacidad de atacar o de huir, eso lo tenemos biológicamente ante un peligro. Entonces yo puedo huir también del peligro en vez de atacar. Y tengo miles de años de cultura como para negociar, como para razonar, como para darme cuenta. Ese por un lado. Y machismo se escribe con M de mamá, me parece finalmente un concepto también muy violento hacia las mujeres, porque ¿qué pasa con los papás? Si no hay un papá presente, esa es una forma de violencia también, y hay muchos hogares en donde no hay papá presente, y la mamá tiene que suplir ese lugar. Tanto hombres como mujeres vamos interiorizando los mandatos de qué deben de hacer las niñas, qué deben de hacer los niños. Entonces las mujeres hacen lo posible para reproducir eso, quizá no muy críticamente, pero la ausencia del papá es un elemento. Y no hace falta tener una pareja para que de repente el abuelo intervenga o el hermano mayor intervenga, los niños y las niñas en el ámbito escolar. Entonces sí, las mujeres y los hombres, ambos reproducimos el machismo. Las mujeres y los hombres, ambos reproducimos la subordinación de las mujeres. Creo que es importante y qué bueno que se explicita esto, porque es un poco como la frase española de cría cuervos que te sacarán los ojos. Me parece muy injusto para las mujeres todavía cargarles también el peso del machismo. El peso del machismo tenemos que cargarlo nosotros en términos de entrar a cuestionar y a resolverlo. Exacto. Profesor, usted habla de una realidad que podemos constatar en toda América Latina, ¿cierto? Que es muy similar. ¿Cómo se ve en Europa? ¿Se vive de una manera distinta? Porque también el tema de los derechos de las mujeres, la equidad, es un tema mundial. ¿Cómo se ve en otras realidades? ¿Cómo lo comparamos con Europa o con Asia, con África? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, si aplicamos lo que llamamos el machímetro, o sea, un poquito anteojos para aplicar y medir, hacer como el colorímetro del machismo. Muy claro. ¿Y de qué color son esos anteojos? Porque los anteojos violetas son para mirar el feminismo y los anteojos masculinos. Son muy oscuros esos lentes.
tanto México como Chile, creo que hay diferentes graduaciones de acuerdo a la ciudad, el campo, las regiones norte, sur. Exacto. México también hay manifestaciones como diversas del machismo, pero también comparando países hay diferencias. Yo creo que los países que más avance tienen, y lo dicen las propias mujeres, son los países escandinavos. Claro. Yo tengo ascendencia holandesa, entonces un día en Holanda preguntándole a una prima, oye, ¿tu esposo le entra también a lo doméstico, al cuidado de la casa, a los hijos? Y ella me dijo, sí, él es emancipado. Digo, ¿cómo que emancipado? Sí, emancipado de las ideas de macho. Y la palabra macho existe en el holandés también. Entonces él está liberado, digamos. Me pareció una idea muy interesante. Entonces vemos que sí hay avances indudables. Es muy reciente que tanto en Chile como en México tenemos mujeres presidentas que ya las personas votantes se animan, se arriesgan, se convencen de que una mujer puede dirigir el país, que puede dirigir el ejército. O sea, realmente hay un avance indudable, pero esto lo han dado más las mujeres que los hombres. Hemos estado viendo últimamente algunas series escandinavas, danesas, y todavía se ve la serie esta de la primera ministra danesa, cómo tiene que enfrentar el machismo y dialogar con el ministro de Defensa, que se siente muy incómodo hablando con una mujer si van a comprar aviones de combate o no. Para quienes no han visto la serie, se llama Borden. Es muy interesante cómo registra esta mujer, incluso pagando con el abandono de parte del marido, en la medida en que ella está todo el tiempo ocupada y el marido llega un momento en que sí es participativo, pero se le hace demasiado. Entonces sí hay una gradación. Vemos en Afganistán cómo todavía se da la situación de que las niñas no pueden ir ni a la escuela. En Pakistán la paga con su vida, en la osadía de quererse educar. Entonces sí hay, pero en general creo que sí se siente un avance que hay que cuidar mucho, porque no son avances, no están escritas en mármol, porque de repente en un viraje político en nuestros países de repente nos vamos hacia atrás en los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y el afianzamiento de actitudes machistas que quizás están soterradas. Hay mucho machismo soterrado, hay hombres que ya hablan de la igualdad de género y hablan con lenguaje incluyente, pero su corazoncito sigue siendo machista. Entonces de pronto vemos como en Argentina, espero que aquí en Chile no, de pronto este neomachismo empieza otra vez a despertar y a reclamar espacios y volver sobre la tradición del hombre dominando y la mujer subordinada. Sí, son temas sobre los cuales hay que mantener atención. Usted mencionó recién a la presidenta en México. México es un país que famoso por su machismo, ¿cierto? A lo mero macho se habla así. ¿Cómo se ha vivido ese proceso con ella ahora? Y le voy a hacer al tiro otra pregunta para empezar. Ya ha mencionado usted 2 veces los medios de comunicación, las series. ¿Qué tan importantes son los medios en la construcción de estos roles, de estos nuevos roles de hombre? Claro. La presidenta primero. Bueno, en el caso de la presidenta, creo que tiene un consenso bastante grande, más en las mujeres, pero también bastante sólido en los hombres, un 80% de aprobación ya en su segundo año en el poder, y eso es bastante notable porque normalmente va cayendo en picadas, sobre todo cuando hay problemas económicos y sociales. Hay mucha violencia en México también, pero en general ha tenido una gestión muy, muy sólida. Se le criticó mucho, la oposición lo plantea de que ella es como hija, como tutelada por el presidente anterior, pero ha tomado decisiones ya mucho más autónomas, es alumna, pero finalmente está ejerciendo su propio poder. Y en esto, claro, los medios juegan un papel importantísimo, los medios juegan un papel central, programas como este juegan un papel central generando consensos hacia la igualdad de género, pero mientras hay otros programas que justamente van apuntalando visiones más tradicionales. El arte puede jugar un papel muy liberador. El gran cine
y mucha de la música, reggaetón y todo esto sigue apuntalando visiones muy tradicionales. Las grandes producciones hollywoodenses, las películas de acción todavía manejan muchísimos estereotipos. Exacto. Y meten 4 superhéroes y una superheroína así como para matizar, y uno de los 4 es afrodescendiente o hindú como para poder equilibrar. Esos son pequeños avances, pero todavía está muy centrado en personajes como el Capitán América, que muchos de nuestros compañeros, hijos, hijas consumen activamente mientras comen palomitas. Exactamente, ese ideal, ¿cierto?, de hombre perfecto. Yo lo quiero llevar ahora, profesora, a la narcocultura, el narcotráfico que lamentablemente ha crecido muchísimo en todos nuestros países de América Latina, del Caribe y en otros lugares también, ¿cierto? Pero que viene aparejado de una narcocultura, de este uso de armas, de esta música también, de las mujeres como trofeo. ¿Cómo lo ve usted desde la perspectiva de tratar que los hombres cambien de mirada? Hay varios colegas que han entrado y es un campo de investigación arriesgado, el de la narcocultura, y un poco, algunos de los elementos que analizan tienen que ver también con los efectos tardíos del neoliberalismo, en donde salir del colegio no me asegura nada, incluso salir con un título universitario no necesariamente me asegura un trabajo dentro del campo que estudié. Entonces, ¿cómo la narcocultura logra atraer a estos jóvenes desposeídos en el campo y en la ciudad con la oferta de una vida con dinero, acceso a armas, acceso a mujeres, acceso a poder, aún sabiendo que quizá la esperanza de vida sea de 5, 6 o 7 años? Eso se ha analizado. Entonces, y esto atrae sobre todo a los hombres. Hay reportajes sobre las mujeres que trafican drogas a Europa, a España en especial, y muchas veces tienen que ver más bien con una problemática de salud en la familia, una operación que no hay dinero para ella, entonces ellas van como mulas, se les llama mulas, y las capturan, pero hay una motivación distinta. En los hombres tiene que ver mucho con el poder y el prestigio, y sobre ese terreno de desempleo es que el narco ha ido construyendo este poder paralelo. Y sí, claro, es un poder hipermasculino, muy tradicional, muy violento, que está trayendo muchísimas problemáticas en México. Los homicidios es una cantidad tremenda, y las desapariciones, la trata de personas, poco a poco van pasando el narco a otro tipo de empresas, entonces sí se ha ido construyendo un poder paralelo. Hace 30 años nos preocupaba la colombianización de México, ya estamos más que colombianizados, y ahora a Chile le preocupa seguramente la mexicanización vía los carteles mexicanos. Entonces realmente es una temática muy fuerte. Y la respuesta pues también es muy masculina. La guerra contra el narco, como única medida, más policía, más armas, más seguridad, y no mejorar las condiciones fundamentales de las poblaciones, incluyendo en esto a los hombres jóvenes. Exactamente, o sea, la respuesta también exige una mirada ahí con perspectiva de género. Profesor, usted ha trabajado muchísimo con la salud y las masculinidades. ¿Por qué razón los hombres se exponen más desde la perspectiva de sus investigaciones, se exponen más a situaciones de riesgo? ¿Por qué razón no se cuidan tanto los jóvenes, ¿cierto?, como los mayores? El cáncer de próstata avanza muchísimo porque no se quieren hacer un examen. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el riesgo está asociado a la masculinidad, no el cuidado. El cuidado está totalmente asociado a la feminidad. Entonces el riesgo se va incorporando, incorporis, se va incorporando desde edades muy pequeñas. Hay mensajes en las 2 pláticas que tuvimos ayer con estudiantes de psicología. Pregunté cuáles son algunos de los mandatos más importantes para los hombres en el sur de Chile. No llorar, aparece uno. El ser fuerte. Entonces, son mensajes que se van incorporando como asociadas muy esencialmente a la masculinidad, tan asociadas que parecieran esenciales cuando realmente son aprendidas. Entonces, las prácticas de riesgo tienen ahí su efecto adrenalínico, su nivel de emoción, que se va ligando con
Usted señalaba al principio la cantidad de homicidios, suicidios, accidentes viales, la forma en que utilizamos el auto, no ponerse el cinturón, ir a alta velocidad, ir viendo el celular, ir alcoholizados, son riesgos que son mucho más frecuentemente del lado masculino. Y hay toda una parte de salud laboral, también los hombres mueren más por accidentes laborales. Por un lado, porque suelen hacer los trabajos más peligrosos, las mujeres hacen los trabajos más estresantes por la doble jornada también, pero los más peligrosos y a veces rechazando las medidas de seguridad o desafiando las medidas de seguridad. Entonces, muchos hombres crecemos con esta sensación de invulnerabilidad. Esto al otro tonto le va a pasar, pero a mí no me va a suceder. Y bueno, eventualmente sucede. Y vemos cómo la curva, ya hacia los 10 años, por cada niña que muere en accidentes, son 2 niños ya los que mueren en accidentes. A los 15 ya es 3 por 1. Entonces realmente hay un desfase. Cuando mujeres mueren en un accidente vial, muchas veces es el hombre que viene manejando. Entonces tenemos ahí una problemática que los hombres no vemos, ¿sí? Como que no la vemos críticamente y no la aplicamos de repente a la propia vida. Y si eso lo juntamos con no pedir ayuda, no ir a buscar, no buscar ayuda, tengo una molestia, quizás sea próstata, me dice la pareja, pero de repente lo postergo y lo postergo tanto que de repente ya termina en cirugía o en otro tipo de medidas. Entonces también los hombres prestarse, digamos, somos malos pacientes en general. Además. Pacientes más que pacientes. A los servicios de salud que todavía tienen un cariz materno-infantil, todavía más enfocados a las madres y a los hijos, y no tanto a las mujeres que no son madres y a los hombres. Es importante que podamos ir entrando en contacto con el tema de los cuidados, empezando por el autocuidado y el cuidado de las otras personas. De nosotros. Profesor, nos queda muy poquito tiempo. Si usted pudiera dar un consejo a los jóvenes, a las nuevas generaciones, respecto de cómo plantearse frente al futuro desde esta perspectiva, ¿qué les diría? ¿Por dónde partir? Las últimas 2 pláticas las hemos terminado con frases de una campaña que lanzaron en Ecuador, un grupo que trabaja masculinidades, y en donde la frase que aparece es: los hombres no piden ayuda, y después tachan el no, y abajo aparece un texto: los hombres piden ayuda. Entonces, ¿cómo pedir ayuda no me desmerece? ¿Cómo interrumpir a las mujeres es algo que yo puedo desaprender? Que negociar un conflicto no me hace más débil, que cuidar mi salud, que descansar no me convierte en una persona de menos valor, al contrario. El expresar mis emociones sin violencia es algo legítimo, expresar no solo mi ternura o mi enojo, sino también mi miedo o mi tristeza. Entonces, el consejo es como dar un paso atrás. Bueno, esto que estoy haciendo en automático, porque así me enseñaron, porque así somos los Rodríguez, así somos los Hernández, así es en mi familia. Bueno, sí, pero podría ser de otra forma. Sobre todo cuando estoy encontrando oposición y problemas, cuando estoy encontrando, si me siento incómodo por un chiste sexista, o en el grupo de WhatsApp están publicando imágenes que me incomodan, empezar a manifestarlo, porque de repente el silencio masculino es el que también mantiene las cosas como están. Exactamente, no oponerse al grupo. Y en 30 segundos que nos quedan, profesor, respecto de la salud reproductiva, ¿qué consejos se les puede dar? Ahí también estamos en deuda. Casi toda la salud reproductiva se ha cargado sobre las mujeres porque ellas son las que se embarazan, cuando realmente nos embarazamos juntos. Entonces hay todo un papel importantísimo que podemos tener los hombres, desde la decisión de tener o no tener, el cuidado para no tener, ¿sí? Participar mucho más activa en el cuidado para no tener si no nos queremos embarazar. Si nos embarazamos, entrar en todo el proceso de cuidado, aunque no ocurre en mi cuerpo. En Brasil ya tienen el prenatal masculino, donde captan al hombre y el hombre participa y se le capta de repente su diabetes o su hipertensión a tiempo y participa en el momento del parto, como aquí en Chile. Entonces, la parte de reproducción no es nada más la anticoncepción, sino también qué pasa con la reproducción, el nacimiento y el cuidado. Entonces, sí hay toda una etapa que también incluye la prevención de las enfermedades asociadas a la sexualidad,
en donde también tenemos una deuda con las mujeres y con nosotros mismos. Perfecto. Nos vamos a quedar con esa reflexión. Muchísimas gracias por esta conversación, profesor. Gracias. Buen día. Hablábamos con el académico de la Universidad Veracruzana de México, Beno de Keyser, quien estudia las masculinidades y señala la importancia de revisar estos patrones de género por los cuales los hombres no lloran, no se cuidan, no piden ayuda, y eso los está matando. A reflexionar sobre este tema es muy importante. Muy buenos días y muchas gracias.